Ok, ya. Entonces, ok. Bueno, hoy vamos a hablar de las promesas de Dios. Bueno, a todos nos gustan las promesas, ¿verdad? Uno puede escuchar a los niños desde chiquititos, pero tú me prometiste, tú dijiste que llegabas temprano, tú prometiste. Como humanos, no solo como padres, hacemos promesas. Y así como las hacemos, a veces las rompemos. Y con eso se pierde la confianza de los que no reciben lo prometido, ¿verdad? Por ejemplo, ¿quiénes aquí han recibido promesas y les han fallado? Yo creo que si levantan la mano, yo creo que todos estaríamos levantando la mano. ¿Y quiénes de nosotros hemos fallado la mano? Fallado las promesas. Yo creo que todos aquí hemos hecho alguna promesa que no hemos cumplido, ¿sí? Una promesa rota puede dañar una relación para siempre. Se nos rompe el corazón, nuestra capacidad de confiar se nos daña, y si volvemos a confiar, usualmente no es igual. Estamos dudando siempre, ¿será que me está diciendo la verdad? ¿Será que esta vez sí me va a cumplir? ¿Será que esta vez no me va a cumplir? Entonces muchas veces la gente en general y nosotros en muchos momentos, incluso cuando leemos la Biblia, escuchamos decir que Dios tiene muchas promesas para nuestra vida, para nosotros, ¿verdad? Ay, déjame un segundo. ¿Sí? Y ahora no tengo batería. Entonces tenemos... Deme un segundo porque no tengo, está fallando la batería. La verdad, no sé qué está pasando. Bueno, perdónenme ahí. Si quieren, vayan contando testimonio mientras tanto, porque no sé qué le pasó a mí. No me está llegando corriente a la batería y está bajita. Entonces, Jonathan, si quieres. No te afanes, tranquila. Ya, puse otra vez. Ok, entonces estábamos hablando de las promesas y cómo cuando nosotros escuchamos que Dios tiene promesas para nosotros, muchas veces nos cuesta trabajo confiar, porque o nos han roto muchas veces el corazón con promesas o muchas veces incluso aún no hemos conocido realmente cómo es Dios. Porque solamente conocemos de verdad las promesas humanas. Pero vamos a buscar qué dice Números 23, 19. ¿Sé quién me lo puede buscar? Yo lo tengo. 23, 19. Sí. Dice, Y este es uno que sería bueno memorizarnos. Dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Entonces, esto es muy claro. Realmente ahí nos dice muy clarito. Él no es hijo de hombre para que mienta. Dios no miente. Dios lo que dice, eso hace. Y lo vemos, o sea, ¿dónde podemos encontrar cómo es ese carácter de Dios? ¿Cómo es que Dios realmente hace una promesa o dice algo y lo cumple? En la Biblia. Está escrito desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Sí? Todo lo que Él ha prometido y como más adelante en la Biblia encontramos que lo ha cumplido, ¿cierto? El rey David hablaba muchísimo de las promesas de Dios en sus salmos, pero sobre todo, o sea, cómo es Dios de fiel y cómo Él cumplía las promesas que había hecho. En el Salmo 145, 13, hay una parte de su alabanza en la cual declara, tu reino siempre permanecerá, pues siempre cumples tus promesas y todo lo haces con amor. Esta es una de la traducción actual. ¿Por qué podía el rey David decir eso? El rey David no siempre fue rey. Era pastor que cuidaba ovejas, las protegía de los depredadores
y durante todo el tiempo que él trabajaba con sus ovejas estaba alabando a Dios con su voz y con instrumentos musicales. ¿Sí? En una parte encontramos que él tocaba el arpa. ¿Sí? Él desde muy joven entendió la soberanía de Dios. Y vemos cuando en un momento que su padre lo manda, él era muy joven y lo manda el papá a llevarle pan a sus hermanos que son soldados y están en guerra. Cuando él llegó, ellos estaban en guerra con los filisteos, eran hombres muy fieros y tenían, uno de los soldados era un gigante, medía más o menos, haciendo el cálculo, unos 3 metros. Imagínense, a una persona muy, muy alta que veamos medirá 1,80, imagínense más, mucho más alto. O sea, es para estar aterrorizado y el ejército de Israel estaba aterrorizado. Entonces, todos sabemos pues que David se enfrentó con Goliat, pero ¿por qué fue tan valiente? ¿Por qué? ¿De dónde salió su valentía? ¿Era un muchacho valiente o sería que había algo detrás de eso? ¿Sí? Él se molestó mucho, primero que todo, con lo que él escuchó que Goliat estaba diciendo. Y él dice, ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? ¿Cuáles eran los escuadrones? El ejército de Israel. ¿Sí? Después Saúl le contesta y vamos a ir todos a 1 Samuel 17, 33 al 27. Si alguien lo quiere leer. Perdón, ¿nos repite el versículo? Samuel, ¿qué dijo? Primera de Samuel 17, del 33 al 37. Gracias. Okay. Sí, lo le dice. Patricio. La nueva versión internacional dice, ¿cómo vas a pelear tú solo contra este filisteo? Replicó Saúl. No eres más que un muchacho, mientras que él ha sido un guerrero toda su vida. David le respondió, a mí me toca cuidar el rebaño de mi padre cuando un león o un oso viene y se lleva una oveja del rebaño. Yo lo persigo y lo golpeo hasta que suelte la presa. Y si el animal me ataca, lo agarro por la melena y lo sigo golpeando hasta matarlo. Si este siervo de su majestad ha matado leones y osos, lo mismo puede hacer con este filisteo pagano, porque está desafiando el ejército del Dios viviente. El Señor, que me libró de las garras del león y del oso, también me librará del poder de ese filisteo. Anda, pues, dijo Saúl, y que el Señor te acompañe. Bueno, todos sabemos el resto de la historia. David mató a Goliat, ¿sí? Y no con las armas del ejército, sino con una roca, con algo muy pequeñito, ¿cierto? Entonces, eso fue un gran triunfo, ¿cierto? Pero ¿de quién fue el triunfo? De Dios. De Dios, no fue de David, fue Dios el que lo hizo, ¿cierto? Pero después de que hizo esto, David, bueno, había Saúl había dicho, no, el que mate ese gigante, yo le voy a dar esto, le voy a dar aquello, y entre eso le voy a dar a mi hija como esposa. Y le dio a su hija como esposa, o sea, él le cumplió eso. Pero después, por los celos de Saúl, él empezó a perseguirlo. Le quitó a su esposa, se la dio a otro hombre y quería matarlo. Lo perseguía para matarlo, ¿sí? Al rey David le tocó, bueno, en ese momento no era rey, en ese momento era un general del ejército de Saúl. Le tocó ir a vivir en sitios, en cavernas, le tocó esconderse en ciudades donde si se enteraban quién era, lo iban a matar, le tocó hacerse el loco, pasaron muchas cosas, pero ¿qué pasó? Su confianza siempre estuvo en Jehová. ¿Por qué? Porque él conocía el brazo extendido de Jehová. Él conocía el amor, la gracia y la misericordia de Jehová. ¿Sí? Él lo llama mi fortaleza, mi castillo. Y muchos de sus salmos fueron escritos desde esas cavernas.
cuando él estaba siendo perseguido, porque él lo dice en muchos salmos, mis enemigos me persiguen, pero tú eres mi Dios, ¿sí? Y Dios le hace una de las promesas que le hace a David, esa la encontramos en 2 Samuel 7, del 2 al 13, esa se las leo. Dice, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Entonces, aquí hay algo muy importante. Hay dos promesas que Dios le hace a David. Y son con respecto a su linaje. Y las dos se han cumplido. ¿Quién me puede decir en cuáles de los hijos del rey David se cumplieron estas promesas de estos versículos? En Salomón. Una en Salomón, dice, él edificará casa a mi nombre. ¿Sí? Y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. ¿Y en quién está firmado el trono del reino? ¿En quién? En Jesucristo, ¿cierto? ¿Y qué vemos entonces? ¿Dónde vemos esto? Que está firmado en Jesucristo. ¿Cómo empieza? ¿Cuál es la primera frase que encontramos en el Nuevo Testamento? ¿Alguien se acuerda? ¿O podemos ir a Mateo? Empieza el linaje de Jesucristo, hijo de Abraham, hijo de David. Ahí se cumple el reino eterno. ¿Por qué? Porque Jesucristo es eterno, ¿cierto? Pero ahí se cumple otra promesa y ya vamos a ver esto. Dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, ¿hijo de quién? De Abraham. ¿Y quién fue Abraham? Un hombre al cual Dios le hizo grandes promesas, ¿sí? Entonces, Dios le dijo que le daría una descendencia cuando ellos ni siquiera tenían hijos y ya eran bastante mayores, ¿sí? Y salieron a seguir a Dios, lo que Dios les había dicho. Ellos pues obedecieron, pero ellos ya venían con una promesa que Dios les había dado. Él le dijo, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Eso le dice a Abraham en Génesis 12:3. Ahora veamos qué dice Hechos 3, 24 al 26. ¿Alguien me lo quiere leer? ¿Será que lo paso? Pero dijo Hechos 3, 24 al 26. Okay. Dice, en efecto, a partir de Samuel todos los profetas han anunciado estos días. Ustedes, pues, son herederos de los profetas y del pacto que Dios estableció con nuestros antepasados al decirle a Abraham, todos los pueblos del mundo serán bendecidos por medio de tu descendencia. Cuando Dios resucitó a su siervo, lo envió primero a ustedes para darles la bendición de que cada uno se convierta de sus maldades. Ok, gracias. Y aquí está hablando de su siervo. Dios levantó a su siervo. ¿A quién? A Jesucristo. Jesucristo es ese siervo, ¿sí? Él lo levantó. ¿Es por qué se cumplió esto? ¿Por coincidencia? No. Dios prometió, lo cumplió. Así lo hizo, porque Él no es hijo de hombre para que mienta. Él no es como nosotros. En Deuteronomio 7:9 dice, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Él siempre cumple. Vemos muchas promesas cumplidas y muchas de las que están escritas en todo el Antiguo Testamento
están cumplidas en Jesucristo. Hay promesas y profecías del nacimiento, la vida, muerte y resurrección de Jesús. Dicen que hay más o menos unas 300 promesas. Por ejemplo, vamos a leer esta promesa. En Isaías 9, del 6 al 7, dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. ¿Y dónde vemos el cumplimiento? Lo podemos leer cuando el ángel Gabriel le habla a María en Lucas, en el capítulo 1 de Lucas. Dice, el ángel está diciendo, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reinado no tendrá fin. Entonces, ¿qué decimos de todas las promesas que hay en la Biblia? Si Dios ha dado las promesas, Él las cumplirá. Pero encontramos en toda la Biblia dos tipos de promesas. Hay unas promesas incondicionales, como las que acabamos de leer, en las cuales Dios dice, voy a hacer esto, voy a afirmar tu trono para siempre, y lo hace. O le dice a Abraham, voy a bendecir a tu descendencia, y empieza por darle a Abraham un hijo en su edad avanzada y la edad avanzada de Sara. Él lo cumple, ¿sí? Pero también, y estas no dependen del corazón del hombre. Ah, no es que David era perfecto, no es que Abraham era perfecto, es que depende es de lo que Dios quiere hacer y a quién Dios decidió escoger en ese momento, ¿verdad? Entonces, hay otras que son condicionales, dependen de que el hombre haga algo, ¿sí? Puede ser muy pequeño, puede ser simplemente creer, ¿sí? Pero tienen una condición ahí, pequeñita, ¿sí? También encontramos unas promesas que son hechas a un individuo en particular, a una familia, a un pueblo, a las naciones, a toda la humanidad, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos conocer cuáles son las promesas que Dios tiene para nuestra vida leyendo la Biblia? Están consignadas todas las promesas, todas. ¿Qué puedo hacer entonces con las promesas hechas a un individuo? Puedo aprender y ver la gracia de Dios, su poder, su soberanía y cómo bajo su nombre, bajo el nombre de Dios, bajo el nombre de Jesucristo, no hay coincidencias. Él prometió, Él cumplirá. Y hay cosas que no nos prometió. Hay personas que a veces dicen, no, pero es que mire, es que Dios ha dicho esto, Dios ha dicho aquello, pero no, Él no lo prometió. Él no nos prometió una vida de riqueza, no nos prometió vida sin enfermedades, no nos prometió una vida perfecta en la tierra, pero nos promete que en Jesucristo tendremos vida eterna, que en Jesucristo somos coherederos del reino, que en Jesucristo tenemos completa sanidad y redención de todos los pecados. ¿Es esto contradicción? No, no lo es. Si Él promete sanidad, ¿por qué no todos estamos sanos si nos promete riquezas? ¿Por qué? Porque a veces no entendemos el contexto o cuándo será esto cumplido. ¿Sí? Y hay personas que pierden su fe porque dicen, ay, mire, yo tanto que le pido por sanidad y mire cómo estoy de enferma y dicen la palabra de Dios y me han repetido más de una vez que por su llaga fuimos curados, pero yo sigo enferma. Claro, será curada en algún momento. Y hay enfermedades que están ahí para glorificar al Padre. Hay enfermedades que están ahí simplemente, ya lo hemos visto en otras prédicas, porque estamos en un mundo caído, estamos en un mundo donde nuestro cuerpo se va haciendo viejo y nuestro cuerpo se va
se va desgastando. Y claro, van a venir enfermedades y van a venir enfermedades que son las que es la que nos va a llevar ya a la muerte, porque nosotros somos finitos en nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo va a morir. Pero ¿qué nos ha dado? ¿Qué nos promete el Hijo? ¿Qué nos promete Dios en su Hijo? Nos promete vida eterna. No en nuestro cuerpo. Nos promete sanidad completa. Nos promete riquezas cuando lleguemos a su reino, cuando lleguemos a la Nueva Jerusalén. Estamos apenas de paso. En Jesucristo se cumplen las promesas. Dice, para todo aquel, dice en Juan 3, 15 al 17, dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él no quiere que nadie se pierda, que tengamos vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar, sino para que el mundo sea salvo. Entonces, ¿qué es lo más importante para Dios? Que seamos salvos. Eso es lo más importante. Que seamos salvos en Él, darnos vida eterna, llenarnos en eso. ¿Por qué? Porque Él no vino a condenarnos. ¿Sí? ¿Para quiénes se cumple esto? Dice en Juan 1, 12 y 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Esto es para los que creen en su nombre, los que le reciben. Y les da potestad de ser ¿qué? Hijos de Dios, coherederos con Cristo del reino. Muchas veces nosotros no nos damos cuenta de la grandeza de esta promesa. Y muchas veces la podemos ver como insignificante. O a veces incluso pelearnos con Dios porque no recibimos cosas que queremos, tan pequeñas. ¿Sí? Para esta vida que es terrenal, esta vida que se acaba. ¿Sí? Nada más pónganse a pensar cuando ustedes eran jóvenes y veían una persona de 30 años, uy, pero tan viejo que está, ¿sí? Los de 40 vemos que se sienten aún muy jóvenes. Cuando vemos una persona que cumple 100 años, nos sorprendemos. ¿Por qué? Porque son muy poquiticos, ¿cierto? Uy, 100 años, ¿cómo ha vivido? Pero ¿qué son 100 años? En los 2000, más o menos 2050 años desde que Jesucristo vino a la tierra. ¿Qué son 100 años? ¿Cuántas generaciones han pasado y ya no están? Ya no están. Unos murieron en Cristo, otros no. Unos son salvos, otros no. Unos tenemos la promesa, ¿sí? Vamos a resucitar con Él, porque tenemos la vida eterna. Vamos a ir a una vida sin dolores, sin preocupaciones, sin enfermedades, sin necesidades materiales, porque lo tenemos todo. No va a haber necesidad de nada. Eso nos lo contó Jesucristo cuando vino. Eso también nos lo contó a través de Pablo, a través de Juan en Apocalipsis. Y si Dios dijo que nos va a dar vida eterna, ¿lo cumplirá? ¿Será que lo va a cumplir? Si dice que dará salvación, ¿no lo hará? Si dice que te da la potestad de ser hecho hijo de Dios, si crees en el nombre de Jesucristo y lo recibes, ¿no lo hará? Si hay promesas de que si tú le pides creyendo, ¿no lo hará? Siempre y cuando sea la voluntad de Dios. ¿Y cómo conocemos la voluntad de Dios? En su palabra, leyéndola, estudiándola. ¿Te cuesta creer? Pídele a Dios que te dé fe. Tener fe es conforme a la voluntad del Padre. Y dice que si creemos y pedimos conforme a la voluntad de Dios, Él nos oye y sabemos que tenemos lo que le hemos pedido.
No tengas miedo de pedirle fe para creer todo eso que está escrito, todo eso que hemos de vivir los hijos de Dios, todo eso. Y muchas veces entender que si no recibimos esto pequeño que le estamos pidiendo a Dios, ya tenemos una promesa aún mayor, que es la vida eterna. Somos salvos, no vamos a condenación. Y si no estás seguro que le hayas recibido, que seas hijo, que hayas sido hecho hijo, ¿qué puedes hacer? Confiesa con tus labios que Él es el Señor, que Jesús es el Hijo del Dios Altísimo, que nació de virgen como estaba escrito, que vivió como uno de nosotros, que murió, pero resucitó de acuerdo a las Escrituras, a lo que se decía que iba a pasar. Él ascendió al trono y está sentado a la diestra del Padre. Cree en tu corazón, confiésalo con tus labios para salvación. Entonces, vamos a orar. Vamos a orar y darle gracias a Dios, porque sus promesas se cumplen, porque aunque no creamos las promesas, ahí están. Señor, gracias porque tú desde el principio has prometido y lo hemos visto y lo hemos escrito en tu palabra, como tú le has cumplido a cada uno que le hayas hecho promesas, a Abraham, a Moisés, a toda la descendencia de Abraham. Aún cuando le prometiste a Abraham que todas las naciones en él serían bendecidas. Y vemos cómo las naciones han sido injertadas en la descendencia de Abraham por fe, pero es por Jesucristo mismo. Señor, perdónanos porque a veces no creemos. Perdónanos, Señor, porque a veces como hijos malcriados pensamos que todo lo que tú eres quien nos sirve a nosotros, Señor. Que tú estás aquí para darnos todos nuestros caprichos, Señor. Pero a veces no entendemos lo que realmente significó para tu Hijo morir, para darnos la vida eterna que está prometida, Señor. Y sabemos que estamos en este mundo solo temporalmente, Señor. Y cada día extiendes nuestra vida bajo tu propósito, Señor. Cada día nos mantienes con vida para tu propósito, para cumplir tu propósito. Porque tu propósito, Señor, es esa vida eterna. Es en Jesucristo darnos salvación, Señor. Señor, dame fe porque me falta fe para creer muchas veces. A veces pienso que no me escuchas, Señor. Pero tú, Señor, cumples todas tus promesas. Y hoy quiero adorarte, Señor, y alabarte, Señor. Y tú estás aquí, Señor, y tú obras, Señor. Gracias, Señor de los cielos, porque tú estás obrando. Porque eres tú, Señor. Debemos mover en nuestra vida, Señor. Debemos mover en nuestra congregación y por eso te adoramos, Señor. No porque nosotros seamos muy buenos, Señor, sino porque tú cumpliste tu promesa. Tú prometiste un Mesías y tú enviaste al Mesías, al que nos iba a dar la salvación, al que nos iba a sacar de ese reino de las tinieblas donde estábamos sumergidos, Señor, para llevarnos a la luz, Señor, para poder entender que tú eres la luz, que podemos verte a ti, Señor, que ya no somos ajenos a ti.
Que ya no tenemos que ir simplemente a los sacerdotes para que ellos hagan ofrenda por nosotros, Señor, sino que tenemos entrada directa a tus atrios, Señor, para alabarte y adorarte. Porque ahora somos salvos, Señor, en ti. Porque tengo muchas razones para adorarte, Señor. Tú estás aquí, mi Señor. Tú tocas mi corazón, Señor. ¿Cuántas veces, Señor, me has mostrado cuánto me amas, Señor? De las cosas que tú me proteges, Señor. Los milagros. Esas veces que nos escuchas, esos caprichos, Señor. Así como un Padre amoroso que nos da unos dulces que queremos, Señor, que nos protege en nuestra vida, Señor, que aún tiene misericordia de nosotros, cuidando a nuestros animalitos, que aún, Señor, cuando queremos estudiar, tú abres puertas, Señor, y nos das la sabiduría, y vemos cómo metes tu mano aún en eso. Caprichos humanos, Señor, pero es tanto tu amor, Señor, que tú nos das esos regalos de amor. Por eso te adoramos, Señor. Por eso te exaltamos, Señor de los cielos. Por todo lo que haces por nosotros sin aún merecernos, Señor. Porque nada de esto es porque seamos buenos, ni aún porque nosotros te amemos, Señor, porque tú nos amaste primero. Ni aun porque tengamos fe, porque yo tengo mucha fe. No, Señor, si tú fuiste quien me dio la fe, Señor. Como lo dice en tu palabra, la fe viene por ti, viene de ti, y tú la pones. Aún, Señor, mi propia convicción viene de ti, Señor. La vida, Señor. Los años que he de vivir en esta tierra, Señor, viene de ti. Viene de ti. Y en ti podré esperar, Señor. Y saber, Señor, que en ti lo tengo todo. Es en Él en que podemos confiar completamente. Es en Él en que podemos tener todo lo que necesitamos. Alábale. Y si tú algún día has pensado, ¿será que yo sí recibí a Cristo? No son palabras, simplemente es la actitud del corazón. No es algo que se ve, Señor, pero simplemente tú escuchas nuestro corazón cuando queremos que tú estés con nosotros y queremos recibirte y queremos adorarte y queremos que tú seas el Señor de nuestra vida. Es tan sencillo como decirle, ven a mi vida, toma mi vida, haz de mí lo que quieras que yo haga, Señor. Perdóname, Señor. Perdóname porque aún sigo en este camino donde caigo a la tentación. Si hay algo ahí, pídale perdón. Él dice en su palabra que cuando confesamos, Él es fiel y justo para perdonarnos. Y ya vimos que Él cumple promesas y Él obra. Entonces dile ahí donde estás, perdóname, Señor. Perdóname si a veces me esperas y yo no llego a alabarte, a adorarte, a hablar contigo. Perdóname que a veces tengo pereza de leer la Biblia y conocerte más. Y tú estás esperando para enseñarme más de ti. Perdóname, Señor, si a veces me rindo. Y como que veo tanta perdición en este mundo que pienso que mi voz no va a servir de nada si a alguien le hablo de Cristo, si a alguien le hablo de ti, Señor. Dios está aquí.
Y uno de los milagros es que te perdona y te limpia y no se acuerda. Es Cristo mismo el que está acá. Háblale que Él te escucha. Háblale que Él escucha tu voz. Él es fiel, Él es justo. Él es justo y para siempre su misericordia. Él dice que espera. Estamos en su tiempo de gracia. Él dice que Él espera. Él dice que a veces le ha provocado destruir todo por la maldad del hombre, pero por amor a sus hijos no lo ha hecho aún. Y por amor a los que no han escuchado. Porque nada de esto, de lo que ha de pasar, pasará sin que todos tengan la oportunidad de escuchar el mensaje del Evangelio. Escuchar que Dios envió a su Hijo. Escuchar que su Hijo murió por nosotros. Y es eso lo que tenemos que tener. Confiar en Él. Y saber que Él es el que hace. Me has alcanzado, tú el Dios del universo me has llegado. Y mi mundo en tinieblas se iluminó de luz, tu luz, Jesús, Hijo de Dios. Yo no sabía. Es en Jesucristo que tenemos salvación. Es en Jesucristo que podemos tener todas las promesas cumplidas, todas ellas. Es en Jesucristo que podemos saber que todo lo que Dios ha dicho lo cumple. Apropiate de esa promesa tan grande, de saber que tú eres hijo, de saber que tú estás ahí, que Él es tu Padre. No temas porque Dios está contigo. No temas en hablar. No temas porque al que rechazan es a Jesucristo, no a ti. No temas, tú eres una vasija. Eres una vasija. Y en esa vasija Dios pone su Santo Espíritu como lo prometió a través de Jesucristo. Jesucristo les dijo, os conviene que yo me vaya, porque vendrá el Consolador. Ese es el abogado que tenemos. Ese es el intercesor que tenemos. Que cuando no sabemos cómo orar, le entreguemos el control al Espíritu Santo. Que Él gime con gemidos indecibles. Porque Él sabe pedir como conviene, no como nosotros pediríamos. Así que si piensas que no sabes cómo pedir, dile, Espíritu Santo, no sé cómo pedir, pero intercede por mí. Tú conoces el corazón de mi Padre. Enséñame cómo orar, enséñame cómo hablar, enséñame cómo acercarme a mi Padre. Porque mi Padre no me rechaza como los padres humanos. Porque mi Padre no me incumple promesas. Porque mi Padre no es hijo de hombre para que mienta.
Él no se arrepiente de lo que me prometió, de hacerme hijo de Él, de darme vida eterna, de que un día voy a poder disfrutar totalmente de su presencia. Y aún hoy día puedo hacerlo. Solo es disponerme y entregarle esos tiempos. Cuando vamos por el camino, decía Pablo, hablemos de la palabra, hablemos de lo que Dios dice, pero ¿cómo hablamos si no la conocemos? Dios, danos hambre y sed de tu palabra. Danos hambre y sed, que yo realmente quiera leer, que yo realmente quiera escuchar tu palabra, que no me cueste, que yo deje de poner excusas, que porque estoy cansado, que porque hoy hice mucho, porque tengo mucho que estudiar, que porque tengo mucho que hacer, que yo deje de poner excusas, que yo quiera aprender más de ti. ¿Quién eres tú? Tu poder, tu salvación, tu brazo extendido y aún esas promesas que no conozco porque no las he leído. Y aún enséñame, Señor, porque muchas promesas han sido sacadas por fuera de contexto y no he entendido el significado de esa promesa o no he entendido la condición que tiene. Enséñame y háblame. Gracias, Señor, por tu amor, por tu bendición y por este día y por la palabra que tú nos hablaste el día de hoy, Señor. Te alabamos, Señor, te exaltamos y te glorificamos, Señor. Nos quedamos en compañía tuya, Señor. Te pido una bendición especial para todos los que están en este momento presentes, Señor. Que seas tú hablándoles el resto de días, Señor. Que seas tú trayéndoles a memoria todo lo que ellos saben de ti, lo que conocen de tus promesas, Señor, y que puedan deleitarse en ti, Señor. Te alabamos, Señor, te exaltamos y te glorificamos. En nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén.